a El Taller del Gnomo. Hay momentos en la historia del cómic en los que un artista deja de ser solamente un artista. Momentos en los que su nombre comienza a aparecer asociado no solamente a dibujos, sino a personajes, a historias, a etapas completas. John Byrne había llegado a ese punto. Después de su extraordinario trabajo en los X-Men, John Byrne ya no era un desconocido dentro de Marvel. Había trabajado junto a Chris Claremont en algunas de las historias más importantes de la editorial. Había ayudado a transformar a Wolverine. Había participado en la evolución de Storm, había dibujado la saga de Fénix Obscura y había creado junto a Chris Claremont una historia que todavía hoy es considerada una de las grandes obras maestras del cómic, Días del Futuro Pasado. Pero entonces ocurrió algo fundamental. John Byrne dejó a los X-Men y ahora tenía que responder una pregunta: ¿qué iba a hacer después? Porque abandonar una de las colecciones más exitosas de Marvel podía haber sido un enorme riesgo. Pero Byrne no estaba interesado en repetir lo que ya había hecho. Quería algo diferente, quería control creativo, quería contar sus propias historias. Y Marvel estaba a punto de poner en sus manos una de las propiedades más importantes de toda su historia: los Cuatro Fantásticos. La primera familia de Marvel. Los personajes que habían iniciado la revolución de la editorial. Los héroes creados por Jack Kirby. Y John Byrne estaba a punto de demostrar que podía llevarlos a una nueva era. Para entender lo que ocurrió con los Cuatro Fantásticos, tenemos que regresar brevemente a 1981. John Byrne acababa de abandonar los X-Men. La decisión no significaba que su carrera estuviera en problemas, todo lo contrario. Byrne se encontraba en una posición privilegiada. Su trabajo era reconocido. Sus dibujos eran inmediatamente identificables y su nombre comenzaba a vender cómics. Pero había aprendido una lección importante durante la colaboración con Chris Claremont. Un gran equipo creativo puede producir resultados extraordinarios, pero también puede generar conflictos, diferencias sobre personajes, sobre argumentos, sobre quién tiene la última palabra, sobre hacia dónde debe avanzar una historia. Byrne quería experimentar algo diferente, quería descubrir qué podía hacer si tenía una mayor participación en todas las etapas de la creación, y aquí aparece uno de los momentos más importantes de su evolución. John Byrne quería convertirse en un autor completo, no solamente dibujar, no solamente interpretar el guión de otra persona, sino escribir, dibujar, diseñar, construir, decidir. En otras palabras, quería controlar la historia y Marvel le dio esa oportunidad. Pero, ¿por qué Fantastic Four? ¿Por qué no crear una colección completamente nueva? ¿Por qué no seguir trabajando en los X-Men? ¿Por qué elegir una serie que ya tenía una historia tan importante? La respuesta está en la propia historia de Marvel. Porque si los X-Men representaban la evolución de Marvel, los Cuatro Fantásticos representaban su nacimiento. En 1961, Jack Kirby creó a los Cuatro Fantásticos: Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. 4 personas transformadas por una misión espacial. Pero lo verdaderamente revolucionario no fueron sus poderes, fue su personalidad. Antes de los Cuatro Fantásticos, los superhéroes solían comportarse como héroes. Los Cuatro Fantásticos se comportaban como personas, discutían, se burlaban unos de otros, tenían problemas, se equivocaban, se preocupaban y sobre todo, eran una familia. Ese concepto se convirtió en uno de los pilares del universo Marvel y también era precisamente lo que Byrne quería recuperar. Durante los años posteriores a Kirby, Fantastic Four había tenido numerosas etapas, algunas extraordinarias, otras menos memorables, pero para Byrne había un problema. La serie había perdido parte de aquella sensación de descubrimiento, la sensación de que cualquier cosa podía ocurrir. Durante la etapa original, los Cuatro Fantásticos podían viajar al espacio, explorar dimensiones, encontrarse con civilizaciones alienígenas, enfrentarse a dioses, descubrir lugares imposibles y regresar a casa para discutir quién iba a lavar los platos. Esa mezcla era parte de su identidad. Byrne comprendió que no necesitaba reinventar completamente a los Cuatro Fantásticos, necesitaba reencontrar por qué habían funcionado originalmente, y aquí aparece una de las claves de su filosofía. No se trataba de copiar a Jack Kirby, se trataba de entenderlo. Jack Kirby era, es y seguirá siendo una figura gigantesca. Había diseñado prácticamente todo el lenguaje visual de la Marvel de los años 60.
Sus páginas estaban llenas de energía, de máquinas imposibles, de criaturas gigantescas, de mundos alienígenas, de conceptos que parecían no tener límites. Para cualquier artista que trabajaba a los Cuatro Fantásticos, Kirby era una sombra imposible de ignorar. Pero Byrne no intentó convertirse en Kirby. Eso habría sido algo imposible. En lugar de eso, tomó algunos de los principios fundamentales de Kirby: aventura, imaginación, ciencia ficción y sentido de maravilla, y los combinó con una narrativa más moderna, una narrativa que había aprendido durante sus años en los X-Men. El resultado fue una combinación muy particular: el espíritu de Kirby con la sensibilidad de Byrne. Ahora, Byrne tenía la libertad que no había tenido anteriormente. Podía controlar el ritmo de la historia, decidir cómo debía verse una escena, determinar qué personaje debía tener protagonismo, y algo que todavía más importante, podía construir las historias directamente desde la página. Para un artista con el talento visual de Byrne, eso era enorme, porque Byrne pensaba en términos cinematográficos, sabía cuándo mostrar, cuándo ocultar, cuándo acercarse a un personaje, cuándo utilizar una página completa, cuándo dejar una viñeta prácticamente en silencio, y ahora podía hacer que el guión y el dibujo fueran parte del mismo proceso. No había una separación tan marcada entre escritor y dibujante. La historia podía nacer directamente en su cabeza como una secuencia visual, y eso se convirtió en una de las características más importantes de su etapa. Uno de los mayores aciertos de Byrne fue comprender que los Cuatro Fantásticos no eran solamente un equipo, eran una familia, y esa diferencia cambiaría la forma en que desarrollaría a cada personaje. Reed Richards no era simplemente Mr. Fantastic, era esposo, padre, científico, líder y en ocasiones un hombre tan obsesionado con resolver problemas que podía olvidar a las personas que tenía frente a él. Sue Storm no era simplemente la mujer invisible, era esposa, madre, heroína y una mujer que estaba comenzando a descubrir que sus poderes podían convertirla en una de las integrantes más poderosas del equipo. Johnny Storm era mucho más que la Antorcha Humana, era el hermano menor, el impulsivo, el que todavía estaba creciendo, y Ben Grimm, Ben, era el corazón de todo. La Mole, el amigo de Reed, el hombre atrapado en un cuerpo que no había elegido. Byrne entendió que si desarrollaba correctamente esas relaciones, las grandes aventuras tendrían mucho más peso. Comencemos por Reed Richards, Mr. Fantástico, el hombre más inteligente de la habitación, el científico capaz de encontrar una solución cuando todo parece perdido. Pero Byrne empezó a explorar una contradicción. La inteligencia de Reed también podía ser su defecto, porque Reed podía obsesionarse, podía analizar un problema durante horas, podría estar tan concentrado en encontrar una solución científica que olvidaba las emociones de los personajes que lo rodeaban, y especialmente los de Sue. Esto permitió que la relación entre ambos adquiriera una profundidad mucho mayor. Reed no era perfecto y Sue tampoco, y eso hacía que su matrimonio se sintiera mucho más real. No eran simplemente dos personajes casados porque el guión lo necesitaba. Eran dos personas que habían construido una vida juntos y tenían que aprender a convivir con las consecuencias de sus decisiones. Y aquí llegamos probablemente a una de las contribuciones más importantes de John Byrne, Sue Storm. Durante mucho tiempo, Sue había sido conocida como la Chica Invisible, pero Byrne comenzó a demostrar que ese nombre ya no describía adecuadamente al personaje, porque Sue había cambiado y sus poderes también podían utilizarse de maneras mucho más agresivas y sofisticadas. Campos de fuerza, escudos, proyectiles, barreras, ataques internos, proyección de sus compañeros. Su invisibilidad era apenas una parte de lo que podía hacer, y Byrne no tuvo miedo en mostrarlo. Sue podía ser tan poderosa como cualquiera de los otros integrantes del equipo, y en algunos casos, incluso más. Pero el cambio más importante no estaba en sus poderes, estaba en su personalidad. El cambio de nombre no era simplemente cosmético, representaba una evolución. Sue ya no era una joven integrante del equipo, era una mujer adulta, una esposa, una madre, una líder, una superheroína completamente desarrollada, y Byrne comenzó a tratarla como tal. Sue podía cuestionar a Reed, podía tomar decisiones, podía enfrentarse a enemigos, podía proteger a su familia y podía asumir el liderazgo del equipo. Esa evolución tenía una enorme influencia en la percepción posterior del personaje.
Durante años, Sue había sido uno de los miembros menos valorados de los Cuatro Fantásticos. Byrne ayudó a demostrar que aquello era un error. Pero si hay un personaje que probablemente representa mejor el corazón de los Cuatro Fantásticos, ese es Ben Grimm, la Cosa o la Mole. Ben siempre había sido uno de los personajes más humanos de Marvel, porque su tragedia era sencilla. No quería ser un monstruo, no quería tener superpoderes, no quería vivir dentro de ese cuerpo. Quería volver a ser Ben. Byrne explotó esa angustia de manera profunda, porque la verdadera pregunta no era ¿puede Ben recuperar su cuerpo? Mejor dicho era ¿quién es Ben Grimm cuando deja de ser la Mole? Y esa pregunta tendría consecuencias importantes. La relación entre Ben y Reed también adquirió una nueva dimensión, porque detrás de la tragedia de la Mole existía una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto Reed se sentía responsable? Recordemos que fue una decisión científica de Reed la que llevó accidentalmente que transformara a los cuatro. Ben podía bromear, podía enojarse, podía golpear a Reed, pero debajo de todo eso existía una amistad de décadas, y Byrne entendió perfectamente que esa amistad era el corazón emocional de la serie. Reed quería ayudar a Ben, pero Ben también tenía que decidir qué quería para su propia vida, y eso convirtió el conflicto en algo mucho más humano. Y después tenemos a Johnny, la antorcha humana, el miembro más joven, el personaje impulsivo, el aventurero, que todavía estaba intentando descubrir quién quería ser. Byrne no necesitaba reinventarlo completamente, pero sí consiguió integrarlo mejor dentro de la dinámica familiar. Johnny podía discutir con Sue, molestar a Ben, admirar a Reed y cometer errores. Era, en muchos sentidos, el hermano pequeño de una familia extraordinaria, y precisamente por eso funcionaba. Porque incluso en medio de aventuras cósmicas, los Cuatro Fantásticos podían comportarse como una familia normal. Otra característica fundamental de la etapa de Byrne fue la ciencia. Los Cuatro Fantásticos siempre habían estado vinculados a la ciencia ficción, pero Byrne convirtió la ciencia en parte esencial de la identidad de la serie. No era simplemente una explicación para justificar los poderes, era una puerta hacia la aventura, experimentos, dimensiones, viajes espaciales, tecnología, mutaciones, energía, realidades alternativas. Todo podía convertirse en una historia, y eso devolvió a los Cuatro Fantásticos una característica fundamental de sus primeros años, la sensación de descubrimiento. Y naturalmente, no podemos hablar de los Cuatro Fantásticos sin hablar de Victor Von Doom, porque si Reed Richards era un héroe intelectual, Von Doom era su reflejo oscuro. Dos hombres brillantes, dos científicos, dos egos gigantescos, pero con una diferencia fundamental. Reed creía que el conocimiento debía utilizarse para resolver problemas. Doom creía que el conocimiento debería otorgarle poder. Y Byrne entendía perfectamente esa relación. Por eso, durante su etapa, Doom comenzó a adquirir una dimensión mucho más compleja. Ya no era simplemente el villano que aparecía para conquistar el mundo. Era el gobernante de Latveria, un hombre que realmente creía que su país necesitaba su autoridad. Un personaje convencido de que podía hacer del mundo un lugar mejor, si todos aceptaban obedecerlo. Y eso lo hacía mucho más peligroso. Aquí encontramos quizá la mayor diferencia entre Byrne de los Cuatro Fantásticos y Byrne de los X-Men. En los X-Men, Byrne trabajaba dentro de una narrativa principalmente emocional. Los personajes tenían miedo, perdían, se enamoraban, discutían y sufrían. En los Cuatro Fantásticos, Byrne recuperó otra parte de su personalidad artística, la fascinación por lo imposible, la ciencia ficción, los mundos desconocidos, las civilizaciones extraterrestres, las dimensiones alternativas, los grandes conceptos. En otras palabras, Byrne volvió a jugar con la imaginación y se notaba. A todo esto, ¿qué hizo tan especial esta etapa? La respuesta puede resumirse en una sola frase. Byrne entendió que los Cuatro Fantásticos no necesitaban ser reinventados, necesitaban volver a ser fantásticos. Y para conseguirlo tomó tres elementos. Primero, la familia. Segundo, la aventura. Y tercero, el sentido de maravilla. Y eso añadió algo propio, una narrativa más moderna. Personajes con consecuencias,
relaciones que evolucionaban y una enorme atención al lenguaje visual. El resultado fue una tapa que rápidamente comenzó a ser considerada una de las mejores en la historia de la colección. Y aquí tenemos que detenernos, porque todavía no hemos hablado de alguna de las historias más importantes de esta etapa. No hemos hablado del fondo de Sue Storm, no hemos hablado de Franklin Richards, no hemos hablado de Alicia Masters. No hemos explorado completamente la relación entre Ben y Reed y sobre todo, todavía no hemos entrado realmente en el mundo del Dr. Doom. Y eso merece una entrega completa. Porque Byrne no solamente utilizó a Von Doom como un enemigo de los Cuatro Fantásticos, lo convirtió en una figura mucho más compleja, un hombre que podía ser monstruoso, pero que también podía parecer noble, un dictador, un científico, un hechicero, un rey, y quizás el único hombre en el universo Marvel que realmente podía gobernar el mundo mejor que cualquiera. John Byrne había llegado a los Cuatro Fantásticos con una misión: recuperar la magia. Pero también haciendo mucho más. Transformó a Sue Storm, profundizó a Red Richard, exploró la tragedia de Ben Grimm, desarrolló a Johnny Storm y convirtió a la familia en el verdadero corazón de la serie. Pero detrás de todo eso, había un hombre esperando, sentado en un trono, con una máscara de metal y con un reino entero bajo su control: Victor Von Doom. En la siguiente entrega, vamos a entrar a Latveria. Vamos a conocer al hombre detrás de la máscara y vamos a descubrir por qué John Byrne convirtió a Von Doom en uno de los personajes más fascinantes de todo Marvel. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.